El segundo proyecto, Diseñando MOOCs, una experiencia profesionalizadora y de tutoría entre estudiantes universitarios, como decía, estaba coordinado por Isabel Eviartime, pero lo presenta José Luis Belver, que es un colega que está también dentro de este proyecto. Él es doctor en pedagogía, profesor ayudante doctor en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, y su docencia se desarrolla en el ámbito de la tecnología educativa y el diseño y el desarrollo e innovación del currículum. Buenos días a todos y a todas. Como comenta Aquilina, no soy Isabel Evia, es bastante evidente. Disculpar su asistencia, porque le ha sido imposible asistir, pero estoy seguro que el año que viene, no será por su competencia y su dedicación, puede estar aquí y quizás con otro proyecto premiado. Bueno, el proyecto la experiencia que presentamos se enmarca evidentemente en un proyecto de innovación de la Universidad de Oviedo titulado Diseñando MOOCs, una experiencia profesionalizadora y de tutoría entre estudiantes universitarios. En esta experiencia participan 155 alumnos, 98 de primer curso adscritos a la asignatura de Didáctica General del grado de Pedagogía y 57 de cuarto curso de la asignatura de Entornos Virtuales para la Educación y la Formación. En la asignatura de Entornos Virtuales para la Educación y la Formación se opta por una metodología de trabajo en el que el alumnado parte de un supuesto práctico en el que debe diseñar un curso en la modalidad de enseñanza virtual con las características de un MOOC y luego desarrollarlo. Para ello, estos estudiantes de cuarto curso asumen durante 4 semanas un rol de teachers. Además, tienen que desarrollar, distribuidos por grupos, una oferta formativa de 6 MOOC. Posteriormente describiremos cómo es todo el proceso. Y a su vez el alumnado del primer curso de la asignatura de Didáctica General cursa esos MOOC y además ocupa un papel de evaluador del diseño pedagógico de los mismos. Evidentemente hemos tenido una serie de hándicaps, tanto para el alumnado como para el equipo docente y también evidentemente para el profesorado. En primer lugar, la asignatura de Entornos Virtuales para la Educación y la Formación está ubicada en el cuarto curso del grado de Pedagogía y solo ocupa una temporalización de 9 semanas. El motivo es que con posterioridad el alumnado se va de prácticas. A todas luces es una temporalización muy escasa por la amplitud y la complejidad de todo el proyecto que os voy a describir. Como incentivos, evidentemente, aprobar la asignatura. Tampoco tenemos que ser ingenuos. El alumnado viene a clase para aprobar la asignatura si además de paso en ese proceso y en ese camino, en ese viaje, pues aprende pues muchísimo mejor. El alumnado de cuarto curso, que es el diseñador de los MOOC, obtiene un certificado de teacher en el marco del proyecto ECO, que es, como os explicaré, donde se alojaron los cursos, y el alumnado de primer curso pues tiene un certificado, obtiene al finalizar un certificado de participación en el curso MOOC. Bien, como hemos dicho, el problema que teníamos que resolver era que un grupo de alumnado inexperto en el diseño de formaciones online tenía que diseñar un curso MOOC desde cero y además ofertarlo a sus compañeros de primer curso. Estos compañeros, a su vez, además, tenían que, evidentemente, cursarlo como alumnos y ocupar un papel de evaluadores del diseño pedagógico de los mismos. Así que teníamos ahí varias tareas a desarrollar. Partimos para ello nos basamos en un modelo de aprendizaje entre iguales, pero además incorporamos la idea de aprendizaje situado, entendiendo que es aquel aprendizaje que tiene lugar en un contexto y en una situación concreta. Según esta teoría del aprendizaje situado, aprender y hacer son actos inseparables y la enseñanza debe centrarse en prácticas educativas auténticas. Por ello, nosotros proponemos esta actividad significativa y un aprendizaje activo que les lleve a enfrentarse a una situación real. Como os comentaba, teníamos dos grupos
participantes, alumnado de cuarto curso y alumnado de primer curso. Por lo tanto, generamos dos objetivos generales, uno para cada colectivo. En primer lugar, para el alumnado de cuarto era generar un entorno de trabajo para el diseño pedagógico y la posterior puesta en práctica de un curso MOOC. Y para el alumnado de primero de la asignatura de didáctica general, potenciar el análisis crítico en relación con los diferentes elementos curriculares que integran un entorno de formación online. Bueno, empezamos. El proyecto lo distribuimos en 5 fases. Paso a describiros de forma lo más rápida posible cada una de ellas. Una primera fase de diagnóstico y de formación. Evidentemente queríamos hacer una oferta de MOOCs, pero teníamos que decir sobre qué iban a ir esos MOOCs. Para eso partimos, el colectivo inicial potencial era el alumnado de primero, luego veréis que no fue así, y lo que hicimos es hacer una tormenta de ideas con ellos, ¿no? De ahí surgieron 19 tópicos o temas que se trasladaron al equipo de diseñadores de los MOOC, al alumnado de cuarto, y a partir de ahí se decidieron 6 temáticas que iban a conformar la oferta formativa que íbamos a realizar. Los temas elegidos fueron redes sociales, igualdad de género, ciberacoso, prevención de drogodependencias, intervenciones antidiscriminación y estereotipos en la publicidad. En la primera fase, los e-teachers, el alumnado de cuarto, empieza un periodo de formación teórica sobre cuáles eran los principios pedagógicos de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje a tener en cuenta. Para ello, además de aplicar esos conceptos fundamentales, tuvieron que realizar el análisis de un MOOC que seleccionó el profesorado para que pudieran ir visualizando cuáles eran, pues, las características de ese tipo de metodología. En esa fase, ya con los temas decididos, el alumnado empieza a formarse o empieza a documentarse en cada uno de los temas escogidos y empiezan a formarse los grupos. Formamos 6 grupos de entre 6 y 11 personas. Evidentemente, el tamaño de los grupos supone una dificultad añadida porque el alumnado no está acostumbrado a trabajar en gran grupo, pero nos dimos cuenta al finalizar, en el periodo de reflexión necesario dentro de cualquier proyecto, que una tarea de esta amplitud sería imposible haberla realizado en pequeños grupos. Cada equipo tenía un coordinador. Cada miembro del equipo tenía unas funciones claras y era el coordinador el que debía comunicarse con el equipo docente y cada miembro del grupo, evidentemente, asumir responsabilidades y compromisos. Bien, la segunda fase era el diseño propio de los MOOC, es decir, nos pusimos manos a la obra, bueno, se puso al alumnado manos a la obra. Evidentemente, como sabéis, en los MOOC, en la formación online, dependemos de una cosa, que es la tecnología, que a veces nos falla, es decir, nosotros siempre tenemos tinta en la impresora, excepto cuando necesitamos imprimir, eso es así. Pues con la tecnología pasa a veces lo mismo. Por lo tanto, dedicamos un tiempo a que el alumnado se familiarizara con la plataforma. Decidimos utilizar OpenMOOC dentro de un espacio que nos cedió el proyecto ECO. Los miembros de este proyecto de innovación han formado parte de este proyecto. Es un proyecto europeo con la participación de muchas universidades que han impartido muchos MOOC en 5 idiomas y es un proyecto de relevancia del que estamos muy orgullosos de haber participado. Bien, eso añadió una tarea más, que era estar en constante coordinación y comunicación con los gestores de la plataforma. Os puedo asegurar, Isabel os lo diría mucho mejor, que no es tarea nada sencilla. Bien, una vez que el alumnado se familiarizó con la plataforma, cada grupo de teachers inició ya efectivamente el diseño del curso, lo cual llevaba implícito 5 tareas básicas. Primero, evidentemente, determinar los contenidos del MOOC y las herramientas virtuales que iban a utilizar. Adaptar la metodología y las actividades a un entorno de formación online y a una enseñanza no presencial. Incluir actividades que contemplaran herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, crear recursos complementarios para el MOOC y diseñar los procedimientos de evaluación y los instrumentos necesarios. Bien.
Durante toda esta fase y también en las posteriores, los e-teachers trabajaban en un entorno colaborativo online. Escogimos Google Drive, donde iban subiendo todos los materiales y se iban comunicando con el equipo docente. Evidentemente, esta es una tarea que ni un profesor ni dos puede realizar, porque eran 6 MOOC, muchísimos alumnos, y era un trabajo muy denso de hacer un seguimiento necesario para poder lanzar una oferta formativa de calidad. Para eso se constituyeron una figura que es el asesor externo, que eran profesores del departamento, que no eran profesores de la asignatura, pero sí eran expertos en diferentes temáticas como tecnología educativa, como diseño y desarrollo de materiales, y también evidentemente en el diseño y puesta en práctica de cursos MOOC. Cada asesor debía realizar como mínimo una revisión semanal o quincenal, que luego se fue haciendo más densa porque, como os digo, la temporalización fue muy escasa. Cuando el alumnado se dio cuenta, estábamos finalizando la asignatura. La tercera fase es una fase de diseño y de comunicación que se realizó de forma paralela con la fase 2. Cada equipo de teachers diseñó una campaña de difusión de su MOOC, siendo conscientes que iba a estar en una plataforma que iba a estar en abierto, y aunque el colectivo destinatario era alumnado de cursos inferiores, pues podía matricularse cualquier persona que tuviera interés en la temática. Es por ello que se acuerda en la descripción general de los cursos indicar el perfil de los e-teachers, es decir, alumnado del grado de Pedagogía de la Universidad de Oviedo. Nos llega la cuarta fase, que es el desarrollo de los MOOC. Ocupa 4 semanas, del 24 de octubre al 20 de noviembre. Durante este tiempo, los estudiantes de primero de Pedagogía cursan los MOOC, tutorizados por sus compañeros de cuarto curso. Y además hacen un análisis en el marco de la asignatura de didáctica general, un análisis del planteamiento didáctico del curso del MOOC cursado. Tiene que analizar los diferentes elementos curriculares, objetivos, contenidos, evaluación y ver la coherencia que existe entre ellos. Bueno, para finalizar, hacemos una evaluación de la experiencia, como no podía ser de otra manera, una evaluación propiamente del proyecto, no simplemente porque lo exija la burocracia, sino porque era necesario, pues dejar constancia del número de participantes, materiales, cursos producidos, etcétera. Pero también existe otro tipo de evaluación, porque realizamos una evaluación desde múltiples perspectivas, en concreto, en concreto el trabajo, el alumnado de cuarto curso pues realiza, que fueron los diseñadores de los MOOC, realizan una autoevaluación grupal de la actividad. El alumnado de primero, un cuestionario de satisfacción, aparte de la valoración propia de la calidad del diseño pedagógico de los mismos, y luego el profesorado y el equipo de asesores externos, a través de ese documento compartido que teníamos en Drive, donde cada equipo iba subiendo todos sus materiales que iba desarrollando y el asesor les daba paso o no en contacto con el equipo docente, pues también ahí teníamos una especie de portfolio de lo que se iba haciendo y se iba a hacer un poco de un seguimiento de proceso, ¿vale? Evidentemente fue un trabajo muy intenso, como os decía, cada asesor tiene un trabajo externo. Queremos cursos sobresalientes, sobre todo porque estaban abiertos en una plataforma a la que todo el mundo podía tener acceso, a través de ese espacio virtual compartido con un seguimiento semanal. Esto es un problema porque el alumnado no está acostumbrado a ese marcaje tan de cerca, entonces manifestaron sentirse estresados, eso es evidente. Grupos de trabajo grandes, solo un grupo, como luego veréis, de 6 personas, pero entre 9 y 11 personas. Bueno, se generaron distorsiones, pero nosotros creemos que esto es un aprendizaje que también se llevan en la mochila, porque es necesario enfrentarse a trabajar en grupo, porque bueno, su futuro laboral está abocado a trabajar en grupo. Entonces, esos problemas se solventaron, porque además, como teníamos identificados cada una de las funciones de cada uno de los miembros del equipo, si existía una
disfunción, el canal era muy ágil y entonces identificábamos esa carencia. Mientras tanto, los alumnos del primer curso seguían formándose en el diseño curricular necesario para poder hacer ese análisis crítico de la evaluación pedagógica, y lo hicieron muy bien, porque además fueron muy críticos en esos análisis. Y luego los MOOCs fueron alojados en la plataforma EcoLearning, estaban visibles para todo el mundo y por lo tanto la cosa se complicaba un poco, ¿no? Bien, ¿qué tuvieron que hacer? Pues lo tuvieron que hacer todo, tuvieron que partir de cero, ¿vale? Una vez escogidos los temas, tuvieron que formarse en aspectos fundamentales de la enseñanza a distancia, conocer las particularidades de este tipo de formación y qué aspectos didácticos debían tener en cuenta. Además, recibieron talleres específicos sobre el diseño de materiales audiovisuales, sobre la utilización y el aprovechamiento de las redes sociales en la educación y sobre el manejo de la plataforma. Evidentemente, no los dejamos ahí, ¿no? Bueno, tenéis que hacer todo esto, poneros manos a la obra, sino que establecimos unos requisitos mínimos y unos pasos por los que tenían que cumplir. Cada curso debía tener como mínimo 4 semanas de duración y una dedicación media para el alumnado de 5 horas semanales. Se debían diseñar 3 unidades didácticas, 3 en la segunda, tercera y cuarta semana, porque la primera semana es una toma de contacto con la plataforma, sobre todo para los estudiantes, con la temática del curso y un poco de presentación. El curso debía tener al menos un vídeo de presentación que debía ser elaborado de forma autónoma por los e-teachers bajo la vigilancia y el asesoramiento de los asesores. Todos los cursos debían tener además en su última semana una evaluación por pares. Y además pues, el alumnado también debía diseñar los instrumentos necesarios para que esa peer-to-peer fuera correcto. Además, la oferta formativa estaba destinada prioritariamente al alumnado universitario, les exigíamos eso, pero también abierta a cualquier persona que estuviera interesada en la temática. Elaboramos un cartel de difusión que cada equipo de teachers dio difusión, evidentemente a través de la plataforma del proyecto ECO, pero también a través de sus redes sociales generadas en el marco del MOOC que diseñaban. Y bueno, con el objetivo de no... Tenía preparada una pequeña descripción de cada MOOC, pero para ir un poco más rápido, pues solo os digo los títulos si alguien tiene alguna pregunta. Fueron 6, como os decía. El primer MOOC, Rompiendo el ciberacoso. El segundo, Decides o te engañas, el impacto de la publicidad. El tercer MOOC,